por esa invitación. Bueno, ¿cómo se llega a vender más de 1.000 millones de toneladas métricas a nivel mundial y cómo superar a gigantes del mercado como Vietnam y otros países del Asia? No, sin duda es una buena noticia para el país. Esto es el resultado no de la improvisación y no de un trabajo de muy poco tiempo. El sector camaronero en el Ecuador ya cumplió más de media década desde que se asentó aquí en el país. En el continente americano, inclusive Ecuador es uno de los pioneros y hoy en día representa más del 70% de la producción y exportación de camarón de este continente. Al cerrar el año 2021 ha sido declarado el más grande productor y exportador, que son buenas noticias para el país, no solo por los 5.000 millones de dólares en divisas que atraerá o que atrae la exportación de camarón, sino las casi 10.000 a 15.000 nuevas plazas de empleo que el sector ha creado en los últimos 24 meses. Y resaltamos aquello porque se trata justamente de los 2 últimos años en los que la pandemia ha afectado sin lugar a duda a todas las actividades económicas, incluida la actividad camaronera. Pero este es el ejemplo de cómo el tesón del grupo empresarial que constituye la cadena de valor del camarón ha podido no solamente hacer crecer sus exportaciones, sino también generar lo que a la ciudadanía más le interese, que son plazas de trabajo para crear bienestar aquí en el país. Y José Antonio, el sector atraviesa grandes retos. Vamos, siempre ha sido un luchador en estos temas, pero ahora está el tema del flete, del costo de los contenedores y toda la logística, que es un problema, pero además de eso también tiene casa adentro grandes problemas como el tema de la generación eléctrica, que sigue siendo un problema que aún no se resuelve. Se hablaba de esa generación eólica, generación alternativa para evitar un alto consumo de combustibles, y además el tema de la inseguridad, porque evidentemente también gastan millones de dólares en proteger la mercancía que sale de los puertos. De esos 3 temas, ¿cuál cree usted que podría enfrentarse con una solución, digamos, a mediano plazo? Bueno, es que como ustedes han señalado, todos requieren atención inmediata, porque cuando se trata de sectores enfocados a la exportación, que competimos con otros países que están buscando de manera constante quitar cuota de mercado al Ecuador, crecer también sus exportaciones, es necesario no solamente trabajar en una agenda comercial que abra nuevos mercados, sino también trabajar muy rápidamente de forma interna para que la competitividad de estas cadenas exportadoras no se pierda. En el caso particular del camarón, usted ha indicado, la inseguridad nos resta competitividad porque son decenas de millones de dólares que dedicamos de costo de producción a autoproteger, porque las autoridades no cuentan con recursos para hacer frente a la delincuencia que afecta al sector camaronero, así como al resto de la ciudadanía. Porque estamos buscando, hace más de 3 años y medio, que se firme un contrato con la Corporación Andina de Fomento para recibir financiamiento que permita la construcción de infraestructura pública que dote de energía eléctrica a las camaroneras y a otras zonas rurales asentadas cerca de dichas camaroneras. Ese proyecto, ese contrato, que muy probablemente o que tiene fecha de vencimiento junio de este año, que se ha extendido por 3 años, lleva más de 90 días en el Ministerio de Finanzas, y el Ministerio de Finanzas no otorga la garantía soberana para que se proceda a la firma del mismo. Entonces, cuando estos temas demoran, cuando no se atienden los temas de competitividad de las cadenas exportadoras, usted empieza a perder cuota de mercado. Hoy en día eso todavía no lo hemos visto por la inversión que ha hecho el sector privado para mantener sus eficiencias, pero evidentemente en toda cadena productiva hay eficiencias que vienen por lo privado y hay eficiencias que vienen por las estructuras del Estado, tramitología, costos de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso Ecuador tiene muchísimo por hacer aún. Ahora también hay un tema súper importante que tiene que ver también con la competitividad interna, pero además la búsqueda de nuevos mercados. El presidente irá a China en cuestión de 3 semanas y China es uno de los principales compradores. Más allá de esos problemas que hubo con la inocuidad de algunos embarques de camarón, ¿puede fortalecer un acuerdo comercial para vender mucho más camarón de lo que ya se vende a China? ¿Estamos en capacidad de producirlo? Seguro que sí. Si uno revisa la estadística relacionada a las exportaciones de camarón en el Ecuador, el 95% del crecimiento, salvo el año 2021, se lo debemos a que se abrió el mercado chino a las importaciones de camarón y Ecuador hoy es el principal proveedor de este crustáceo de ese mercado. El último año, y me refiero al 2021, el esfuerzo del sector privado le ha permitido crecer de manera impresionante en los Estados Unidos. El camarón ecuatoriano será el primer producto de la oferta no petrolera del Ecuador en vender más de 1.000 millones de dólares a nuestro principal mercado en el norte del continente. Me refiero a los Estados Unidos. Ya en noviembre del año pasado se rompió la barrera de los 1.000 millones de dólares vendidos por el sector camaronero.
como usted puede ver, hay capacidad para crecer en la medida en que se garantice el acceso a los mercados de exportación. China es clave para las exportaciones de camarón y de otros productos como el banano y otros que están creciendo y que requieren de atender al mercado más grande del mundo. Tenemos a Corea, cuya negociación está detenida en una quinta mesa por un asunto relacionado a los tratados bilaterales de inversión, donde también hay enormes posibilidades para crecer. Tenemos a Rusia, donde se perdieron preferencias arancelarias en el mes de octubre pasado y es necesario negociar un acuerdo bilateral para recuperar preferencias arancelarias que le permitan al banano y al camarón, por ejemplo, crecer en exportaciones. Entonces, sin duda que la agenda que ha marcado el presidente de la República es clave porque atiende a muchos de los mercados actuales, pero también aquellos potenciales como China, que se pueden transformar en grandes compradores, no solo como el día de hoy son de camarón, sino de muchos otros productos de la oferta exportable. Finalmente, José Antonio, ¿cómo ve el mercado de México, quien también el presidente ha dicho, podríamos cerrar ya nuestro acuerdo previo a ingresar al grupo de la Alianza del Pacífico? Para toda actividad exportadora, cualquier mercado siempre va a ser clave porque nos permite colocar algo más de nuestro producto en esos destinos y seguir creciendo. Es importante la negociación que se va a llevar a cabo en los próximos días con México. Sin duda hay un interés del Ecuador por colocar camarón allá al ser su principal producto de exportación y sabemos, por supuesto, la sensibilidad que tiene México al ser también un país productor. Pero como siempre lo hemos dicho, Ecuador no ingresa a los mercados a quitar cuota de mercado, menos aún a productores locales, sino más bien a hacer crecer el consumo porque llega con un producto de condiciones óptimas, de una calidad excepcional, reconocida en el mundo. Lo que buscamos es que en los mercados donde ingresemos haya mayor consumo, no simplemente acaparar el mercado que ya esté ocupado por otros competidores, ¿no? Entonces, aspiramos a llegar a un acuerdo con México y que ese acuerdo permita también colocar algo de este mejor camarón del mundo en ese destino. José Antonio Campuzano, estoy con la tiempo, pero le quiero agradecer, muy gentil. Muchísimas gracias nuevamente por su invitación y buenos días a quienes nos escuchan. Gracias al presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura por esas excelentes noticias. 5.000 millones de dólares ha dejado la exportación de la acuacultura, particularmente el camarón.